Gracias y paz a todos los hermanos. He compartido un texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 7. Hay que recordar que este libro es un libro profético y es un libro que hay que leerlo, hay que estudiarlo. Dice el texto sagrado allí, bienaventurados los que leen y guardan las palabras escritas en este libro, o las palabras de este libro. Entonces es muy importante la lectura, el análisis, la investigación, el estudio de este libro, para comprender muchas cosas que hay que entender también que hay código oculto en este libro para los cristianos de aquel tiempo. Hay que recordar que fueron escritos a siete pastores, a 7 ángeles. Hay por las redes anda uno diciendo que esos no eran pastores, que eran ángeles celestiales. Imagina usted Jesucristo enviando la revelación que Dios le dio por medio de su ángel a otro ángel. Hay gente francamente que no sé qué es lo que tienen en la cabeza, pero bueno, este es un libro, hermanos, que fue enviado a 7 iglesias, a 7 ángeles. Ahí le llama ángeles a los pastores. La palabra ángel hay que saberla entender, que es un mensajero. Una palabra que se le puede aplicar al pastor, mensajero, cualquiera que lleve un mensaje. Ese es un ángel. Porque el ángelo y malach quiere decir mensajero. Bueno, hay ángeles celestiales y hay ángeles terrenales. Eso hay que entenderlo. Ahora, no cree usted que las personas que llevan un mensaje se van a hacer invisibles, que fueran extraterrestres. Entonces, dice el texto bíblico, vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como cuando ruge león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron, y no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Ya no hay más tiempo. Tremendo. Tremendo texto bíblico. Este texto bíblico yo escribí ya allí un pequeño PDF, un librito PDF, y se los compartí. No sé si ya lo leerían y si le entendieron el mensaje. Hay muchos que tratan de decir de que este es otro ángel, un ángel desconocido, un ángel... No, hermanos. Yo cuando leo este texto bíblico yo veo a nuestro Señor Jesucristo en este texto bíblico. Tiene todas las características del ángel del pacto. El simbolismo es muy claro. Primero, aparece, hermanos, dice, vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. Siempre nuestro Señor Jesucristo está relacionado con las nubes. Siempre. Jesucristo y Dios Padre están relacionados con las nubes, pero aquí no es Dios Padre, aquí es nuestro Señor Jesucristo. Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. Y el arco iris es una señal de pacto. Recordemos cuando Dios hizo pacto con Noé. Hizo pacto con los hombres prácticamente. Dijo que iba a establecer su arco como señal de pacto. Y cada vez que viniesen las nubes, ese arco iba a aparecer. Pues está relacionado el arco iris con la señal de pacto. Y también a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Malaquías se le llama el ángel del pacto. Entonces la simbología ahí está más clara, más que clara, hermanos. Y dice, su rostro es como el sol. Su rostro es como el sol. Cuando los apóstoles, por eso Juan no le costó identificarse ahí con ese personaje. Cuando los apóstoles, hermanos, fueron llevados por el Señor, por el Mesías, al monte alto, él se transfiguró y su rostro resplandecía como el sol. Tremendo. Su rostro es como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Esa es toda la simbología del Mesías.
toda la simbología del Mesías. Cuando Juan se voltea para ver al que hablaba conmigo, él ahí describe lo que miró. Entonces, esta simbología es muy clara del Mesías, del Hijo de Dios. Dice la segunda señal para reconocer, hermanos, identificar ahí al Mesías. Y tenía en su mano un librito abierto, o sea que ya había abierto un libro. Tenía en su mano un librito abierto. Ese librito, hermano, yo estoy seguro que ese librito es el librito que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Y que el Cordero tomó y rompió los sellos. Hay que recordar que esta es una simbología apocalíptica. Juan está viendo cosas del futuro, cosas que todavía no habían acontecido, pero que iban a acontecer. Sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Entonces vemos allí que eso es algo que iba a suceder. Que Juan está viendo que ese ángel tiene un libro abierto. Ese libro abierto, yo estoy seguro que es el libro que fue tomado de las manos del que estaba sentado en el trono y que ya había sido abierto. Y todavía, hermanos, el ángel, más adelante lo vamos a leer en el texto, lo que dice el ángel. Entonces dice, tenía en su mano un librito abierto. Dice, puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Aquí el mar identificaría el cielo, dando a entender de que este ángel tiene dominio sobre el cielo y la tierra. La autoridad que le fue dada a nuestro Señor Jesucristo es sobre el cielo y la tierra. Tremendo. Y se le dio un nombre, dice que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble la rodilla de los que viven en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Tremendo. Entonces, tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Clara identificación de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, del Mesías, que fue exaltado. Y que se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Dice, y gritó a gran voz como cuando ruge león. Esto identifica en el Antiguo Testamento, hermanos, o lo relaciona con Dios. Entonces, sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento, por el estudio que hemos hecho, quien hablaba era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios hablaba con aquellos hombres. Y es identificado por todos los profetas como Dios mismo. Porque así creían aquellos hombres. Cuando miraban al ángel del Eterno, ellos decían, hemos visto a Dios, ciertamente moriremos. Muchos vieron al ángel del Eterno. El ángel del Eterno es Jesús mismo, o sea, el Hijo de Dios. Que ya no se le llama Jesús o Yeshua, como le dicen en hebreo. Como se le llama en hebreo, como se llama en hebreo. No le dicen Yeshua porque todavía el nombre de él no había sido identificado hasta que viene el ángel y le anuncia a María que va a tener un hijo y llamará su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de su pecado. Pero el nombre que porta el ángel del Eterno es el nombre del Eterno. Ten cuidado de obedecer en todo porque mi nombre está en él, le dijo el Eterno a Moisés. Dice, y gritó a gran voz como cuando ruge el león. Entonces les decía yo que en el Antiguo Testamento es identificado al que ruge como el león, relacionándolo con Dios. Entonces está más que clara la señal para mí que aquí está hablando del Mesías, del ángel del pacto. Y gritó a gran voz como cuando ruge el león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitiendo sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos hablaron, y no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre. Jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, ya no hay más tiempo. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios.
como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, este séptimo ángel que anuncia aquí, ya sabemos nosotros, hermanos, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta. También los misterios, también será consumado el misterio de Dios. O sea que cuando se toque la séptima trompeta, que es el séptimo ángel, Apocalipsis 11:15, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, entonces el misterio de Dios se consuma. Porque cuando toca la trompeta, los reinos del mundo vienen a ser del Señor y de su Cristo. O sea, del Eterno y de su Hijo Jesucristo. Entonces se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo. Y aquí os digo un misterio. Ese misterio se va a consumar cuando suene la séptima trompeta. Y el regreso del Hijo de Dios a la tierra está relacionado con ese tocar de trompeta. Mateo 24, 29, 30 al 31. Primera Tesalonicenses 4, 16 en adelante. Primera Corintios 15, 51 en adelante. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados a la final trompeta. ¿Qué le parece? Resumiendo el texto ahí. Entonces, el misterio de Dios se va a consumar ahí cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Bien, ahora bien, hay un detalle, hermanos, que yo siempre he discutido. Yo, como les digo, a veces soy bastante agresivo con la palabra de Dios. Hay gente que se molesta conmigo. Y hay otros pues que van de acuerdo conmigo. No, pues sí, sí. Ahora yo le digo a cada quien, examine usted también. Yo le puedo dar una enseñanza, compartir una enseñanza, pero usted también tiene derecho y deber de examinar. A nadie se le puede meter las cosas a la fuerza. Nadie, hermano, está obligado a creer lo que otro enseña. Pero sí tenemos derecho y tenemos también necesidad y al mismo tiempo una responsabilidad delante de Dios de buscar la verdad. Escudriñar las escrituras, le decía el Señor a aquellas personas. O sea que aquellas personas leían la Biblia, leían el Antiguo Testamento, la Torá, el Tanaj, como dicen algunos otros, pero no entendían lo que leían porque no escudriñaban. Y eso el Señor lo sabía. Solamente llegaban a la sinagoga a escuchar lo que leían en la cátedra de Moisés, otro venía y le daba la interpretación que él quería, y luego se iban para la casa. Bueno, ¿qué diría? Pues yo entendí esto, el otro yo entendí el otro. Y yo creo que debemos de tener una unidad en ese aspecto. Tenemos que tener unidad. Porque el ejército de los hijos de Dios, hermanos, marcha pues en unidad. Ahora bien, la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído a personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, y con ese orgullo, y sacan pecho? Traigo una palabra porque Dios me habló, Dios me dijo. Pregúnteles usted cómo es la voz de Dios. Se les baja el orgullo a las patas. Les pasa las del pavo real. El pavo real tiene una belleza descomunal. Extiende sus plumajes, montón de colorcito en las plumas, pero tiene un detalle, las patas. Las patas son bien corroñosas. Pues, hermanos, tienen este problema. Yo a varias personas les he parado en seco. Cuando vienen a mí, Dios me habló, Dios me dijo, discúlpeme. Tengo una curiosidad. ¿Cómo es la voz de Dios? Callan para siempre. Esos sí serían buenos para el matrimonio, porque esos callan para siempre. O sea que no romperían matrimonio. Entonces, la voz de Dios. Juan escucha, hermanos, 7 truenos. Dice, y gritó a gran voz como cuando ruge el león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero hay una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron y no las escriban. ¿Sabe usted que los truenos están identificados con la voz de Dios? Los truenos están identificados con la voz de Dios. Dice en el libro de Job, capítulo 37, verso 1 al 5. A esto mi propio corazón tiembla y salta de su lugar. Solo escucha al retumbar de su voz, al tronar que viene de su boca. Él lo envía debajo de todo el cielo, su relámpago hasta los confines de la tierra. Allá
sigue un sonido, un rugido. Él está tronando con su voz majestuosa y él sigue soltando los relámpagos aún mientras su voz está siendo oída. Elohim truena maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas más allá de nuestro entendimiento. ¿Se da cuenta? O sea que esa voz de trueno es la voz de Dios. O sea que Juan escuchó la voz de Dios 7 veces. 7 veces esa voz de trueno. Seguidas. Por eso la identifica así, seguidas. Los 7 truenos emitieron sus voces. O sea, la voz de Dios hablando. O sea que Juan sí podía jactarse que había escuchado en una visión la voz de Dios. Entonces, aquí podemos identificar con este texto bíblico, hermanos, que la voz de Dios es trueno. La voz de Dios es trueno. Cuando Dios habla, es como un trueno. Solo imagínese usted, hermanos, los días cuando hay tormenta eléctrica. No deseáramos que hubieran ese tipo de tormenta eléctrica, ¿no? Cuando comienza el cielo a retumbar por esos truenos, se miran esos grandes relámpagos y los truenos emitiendo esos sonidos tremendos. Pues la voz de Dios, así es. Así la podemos identificar por la palabra de Dios, como voz de trueno. En el primer siglo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio aquí en la tierra, llegó un momento, según lo registra Juan en su libro, en Juan capítulo 12, versos 27 y 30. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente decían que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra. Vuelvo a leer el verso 28 hasta el 30. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra. Vemos ahí, hermanos, que las otras personas, Juan escuchó la voz de Dios. Jesús escuchó la voz de su Padre, hablándole del cielo. Esto no lo pueden digerir los universitarios. Y la multitud que no estaba preparada para ese tipo de visión, lo que escuchó fue un trueno. Así es la voz de Dios, un trueno, así lo podemos identificar, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Pero esa gente que dicen, Dios me habló, usted les pregunta y nunca saben cómo es la voz de Dios. Es porque no fue Dios quien les habló. La voz de Dios es como un trueno, pero en la visión se escucha audiblemente lo que Él dice a través de ese trueno. Ahora bien, 7 voces, hermanos. Juan escucha 7 truenos que hablaron. 7 truenos que hablaron. Eso es lo que él identifica. Aquí dice, y gritó a gran voz como cuando ruge león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Él escucha 7 truenos y en esos truenos escucha las voces de esos truenos. O sea, la voz de Dios, exactamente la voz de Dios. Tremendo. Yo voy a leerles otro texto bíblico, hermanos, que contextualiza exactamente con este texto de Apocalipsis 10, 4. 10, 3 y 4. Exactamente. Hay un salmo que contextualiza exactamente. En ese salmo
describe las 7 voces de Dios. Exactamente, hermanos, lo que Juan registra aquí en el libro de Apocalipsis. Capítulo 10, versos 3 y 4. Prestemos atención, el Salmo 29, verso 1 al 11, es un salmo pequeño, hermano. Hay unos salmos que son bastante amplios. Este es un salmo pequeño, solo tiene 11 versículos. Dice Salmo 29, 1 al 11, Salmo de David, dad al Eterno, oh hijos de los fuertes, dad al Eterno la gloria y el poder. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre, adorad al Eterno en la hermosura de la santidad. Mire la primera voz, voz del Eterno sobre las aguas. Truena el Dios de el Dios de gloria, truena el Dios de gloria. Es el Eterno sobre las caudalosas aguas, voz del Eterno con poder, voz del Eterno con gloria. Aquí 2 veces se menciona la voz del Eterno. Voz del Eterno que quiebra los cedros. El Eterno despedaza los cedros del Líbano, los hace saltar como terneros al Líbano, y al Sirión hizo saltar como crías de toros salvajes. Voz del Eterno que aviva las llamas de fuego. Voz del Eterno que estremece al desierto. El Eterno estremece al desierto de Cades. La voz del Eterno estremece las encinas y desnuda los bosques, y en su templo todos los suyos proclaman su gloria. El Eterno se sentó ante el diluvio. El Eterno se sentó como rey para siempre. El Eterno dará fortaleza a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, allí en este salmo encontramos exactamente las 7 voces de Dios. Y en uno de los versos dice aquí que truena el Dios de gloria. O sea que la voz de Dios es como un trueno. Así es identificado en la Escritura, como un trueno. O sea que esas personas que han dicho que Dios les ha hablado, ni siquiera saben cómo es la voz de Dios, porque cuando uno les pregunta, tuviesen una respuesta inmediatamente. Pero como no saben cómo es la voz de Dios, no saben. No saben y no saben. Pero aquí tenemos, usted puede identificar exactamente las 7 voces de Dios. Exactamente las voces de Dios, exactamente los 7 truenos que habla en Apocalipsis capítulo 10, versos 3 y 4. En el librito PDF yo enumeré las 7 voces, exactamente, para que ustedes pudieran verlo ahí. Ahí está, las 7 voces de Dios, hermanos, las describe también el salmista David. Las 7 voces de Dios. Juan escuchó 7 truenos y esos truenos emitieron sus voces. Dijeron algo. Juan quería escribirlo, pero le dijeron que lo sellara. Que lo sellara. Entonces no se sabe qué le dijeron esos truenos. De repente va a saltar por alguien diciendo que él tiene la revelación de esos 7 truenos. Siempre sale alguien que quiere sobresalir de los demás. Pero en esto, hermano, lo que hemos de procurar nosotros es tener entendimiento de la Escritura. Aquí no se trata del que sabe más o el que sabe menos. Aquí se trata de conocer la Escritura y de tratar de obedecer la santa palabra de Dios. Gracias.